Ya estamos en enlace con el doctor Andy Carrión Centeno, experto en Derecho Penal, docente universitario en San Marcos, un analista con una ventaja, que tiene la visión de los delitos penales, que son más que frecuentes en nuestro país en todos los escenarios, especialmente en el escenario político. Por eso que es siempre grato conversar y agradecerle en nombre de nuestros televidentes por sus aportes y conocimientos. Me dice Lucero que ya lo tenemos en línea, le damos la bienvenida. Buenos días al doctor Andy Carrión Centeno. Muy buenos días, Néstor, y siempre muchas gracias por la invitación. Gracias también, Andy. El tema penal en nuestro país, pues, más que frecuente, ¿no es cierto? Y en el tema del Ejecutivo, el Legislativo, la actividad privada, los delitos están a flor de piel. Y es una buena oportunidad para pedirle al especialista varios comentarios. El primero, ¿cómo ve, Andy, la situación en nuestro país desde el punto de vista penal, con todo lo que está ocurriendo y no solamente de delitos por parte del Ejecutivo, por parte de las fuerzas del orden que dependen del gobierno nacional, sino también de la violencia que viene del otro lado, del narcoterrorismo, lo que ha ocurrido en el Brain, que nos pone en una situación bastante difícil. ¿Cuál es la apreciación del docente universitario y del peruano en este escenario, Andy? Bueno, estamos pasando por momentos muy críticos, Néstor, no solamente apuntalados por la inestabilidad política, sino que ahora también se ha sumado a ello el ataque narcoterrorista que acabas de mencionar, que ocasionó nada menos que la muerte de miembros de las Fuerzas Armadas y que se atribuye a una organización que en definitiva aún no ha sido controlada por parte de las autoridades, si no, no hubiéramos tenido estos resultados que lamentar. Por un lado, este ataque que naturalmente amerita que sea sancionado con los delitos que ya se encuentran en nuestro Código Penal, como el delito de terrorismo, ¿no? El delito de homicidio calificado, entre otros, que en su oportunidad tendrán que ser individualizados respecto a quienes efectivamente han participado en estos hechos, que al día de hoy se tienen simplemente conjeturas, pero aún no se logra identificar con precisión quiénes habrían sido, al menos a un nivel de sospecha, los autores de este hecho que ha ocasionado la muerte, entiendo, de 7 militares. Y por otro lado, tenemos también las protestas y también los últimos videos e informes que están saliendo a la palestra respecto al actuar de las propias Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Un último informe, por ejemplo, ha mostrado cómo los disparos, no solamente las lacrimógenas, sino también de armamento letal, han ido destinados directamente a matar a estas personas. Y eso cambia un poco el análisis penal, porque incluso desde la versión del propio gobierno se había sostenido versiones tan inverosímiles como que habían importado armas de Bolivia o que los propios manifestantes se habían disparado entre ellos, pero ya con los últimos indicios y con la reacción, diría yo, muy lenta por parte de la Fiscalía, se puede ir ya delineando una forma de actuación constante por parte de la policía y de los militares, que no iban destinados al control de las protestas, ni tampoco a la liberación de los aeropuertos, porque las muertes se han producido más bien en zonas alejadas del aeropuerto, con lo cual esas versiones que iba manejando el Ejecutivo ya no tienen ningún tipo de sustento, y lo único que queda ahora es de que, así como la prensa ha informado acerca de el modus operandi que han tenido las autoridades respecto a estos muertos, también deberíamos de esperar resultados que la Fiscalía de la Nación ha iniciado en contra no solo de la presidenta Dina Boluarte, sino también en contra del actual primer ministro, que en su oportunidad fue el ministro de Defensa, y que no pudieron controlar este tipo de acciones que definitivamente van a acarrear algún tipo de responsabilidad penal.
porque son dos escenarios, ¿no? El escenario del Brain que está en investigación y que se tiene que determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo en el Brain, y el derecho penal pues señala y trabaja sobre hechos concretos, y acá en el primer tema del Brain hay también un tema de prevención que se tendrá que investigar, el tema de inteligencia, cómo es que no se tiene ubicados a estos remanentes. Sabemos que es un territorio agreste, pero 30 años están estas huestes delincuenciales unidos con el narcotráfico, pero eso ya tiene un proceso que seguramente en su momento con hechos puntuales podremos conversar. Pero en el caso de Ayacucho sí son videos, ¿no, Andy? Hay videos, se ha comprobado que las armas que se han utilizado han sido manipuladas por miembros del ejército. ¿Cuál sería el procedimiento? Y ahí habría que destacar también seguramente en el comentario, Andy, el papel de la fiscal, que un poco actuando con celeridad dentro de los tiempos que han ocurrido los hechos, frente a otros hechos de otros también fallecidos en estas protestas que no están actuando tan rápidamente, la fiscal sí. ¿Y cuál sería entonces el procedimiento? ¿Qué es lo que viene en el proceso de la investigación de la fiscal con respecto a las muertes en Ayacucho, Andy? Bueno, entiendo de que también la Fiscalía ha lanzado un comunicado después de la emisión de estos videos en que ellos están en posesión de 150 videos y que al día de hoy se encuentran indagando e investigando quiénes también serían los que han participado de manera directa en estos hechos. También se tienen manifestaciones, no solamente por parte de los agraviados, sino también de sus propios familiares, y eso, bueno, dará luces de la investigación, pero a todas luces la impresión que queda, al menos en quienes seguimos este caso, es de una actuación excesivamente lenta y que no ha reaccionado con la rapidez que requiere la identificación de quienes han participado en estos hechos. Y también vemos una Fiscalía de la Nación parsimoniosa que no actúa en contra de quienes debieron de haber ejercido el control de estas Fuerzas Armadas. Vamos a estar atentos a lo que al proceso, ¿no? Al procedimiento que se está siguiendo. Hay otro tema que también quisiéramos el comentario, Andy, y está en relación a Pedro Castillo. El viernes 17, el Pleno del Congreso va a debatir el informe final de acusación constitucional en contra de Pedro Castillo y otros implicados, exministros. También un comentario sobre lo que se va a determinar en ese pleno y las consecuencias que puede tener para el expresidente Pedro Castillo. Bueno, lo que tenemos ahora, Néstor, y eso hay que contextualizar, es una acusación constitucional que ya ha pasado por los dos primeros filtros en el Congreso de la República. Esto es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente, y esto va a ser presentado el día viernes ante el Pleno del Congreso. En estas dos primeras instancias se ha decidido habilitar la acusación constitucional, aprobarla, y sería el Pleno del Congreso quien ya tenga la última palabra al respecto. Pero en cuanto a la contextualización, debemos de señalar que el expresidente Castillo tiene alrededor de 8 carpetas fiscales. Doctor Carrión Centeno, continuemos entonces, continuemos con la conversación, con el comentario. Quisiera partir de la última afirmación que tú señalaste de que es altamente probable de que esta acusación constitucional sea aprobado por el Pleno de la República. ¿Qué es lo que sucede en adelante si es que esta acusación es aprobada? Debemos de recordar que al día de hoy estas investigaciones que han ameritado la acusación por parte de la Fiscalía se encuentran aún en una etapa inicial, que es el de investigación preliminar. Si el Congreso de la República aprueba, como es probable el día viernes, esta acusación, entonces habilitaría a la Fiscalía para que continúe en la siguiente etapa, que ya sería la etapa de investigación preparatoria. Lo interesante, jurídicamente hablando, de pasar a esta segunda etapa, es de que ya la Fiscalía le habilitaría muchas medidas que podrían solicitarse en contra del expresidente Castillo, como por ejemplo un pedido de prisión preventiva que podría incluso abarcar los 36 meses
a raíz de que aquí también se encuentra acusado por el delito de organización criminal, que es un delito que habilita todos estos tiempos de cara a la investigación, así como el levantamiento del secreto de comunicaciones, el secreto bancario, etcétera, porque ya nos encontramos en una etapa en la que se supone el nivel de sospecha se ha incrementado. Pero al día de hoy todo ello depende del Parlamento, que entendemos si va a tomar una decisión en ese sentido. Correcto. Y esa acusación, esa nueva acusación con detención preventiva, ¿cómo se ejecuta considerando que Pedro Castillo está detenido, con detención en el Fondo Barbadillo, Andy? Sí, al día de hoy él se encuentra con una prisión preventiva de 18 meses, pero basado en los delitos de rebelión y de conspiración para la rebelión. 18 meses. Lo que sucedería es de que si la Fiscalía ve pertinente y pide también una prisión preventiva ya por estos otros delitos, entonces se sumaría simplemente a la que viene ahora sufriendo y ya no sería únicamente 18 meses, sino tendría que añadírseles otros 18 meses, con lo cual ya estaría 36 meses bajo esta medida de prisión preventiva. Y en ese escenario, en ese periodo, ¿cuál es la actuación que podrían tener los abogados defensores de Pedro Castillo, Andy? Bueno, habilitarse también la vía o la etapa de investigación preparatoria permite ya también a los abogados desplegar una serie de recursos que van desde cuestionar la imputación propia formulada en contra del expresidente, solicitar pedidos de precisión de imputación, por ejemplo, hasta mediante recursos específicos solicitar la exclusión del expresidente del caso que se viene ventilando como a través de un recurso de excepción de improcedencia de acción. Entonces son una serie de recursos que también se habilita a la defensa, que estoy seguro van a hacer uso una vez pase a la siguiente etapa. Correcto, y siendo dos acusaciones con dos temas diferentes, en el proceso que continúa a la etapa preparatoria, como bien señalas, ¿qué se prioriza? ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo se da? Porque van a ser dos juicios los que va a tener Pedro Castillo. Sí, pero ello depende ya del avance propio de las investigaciones, porque recordemos que nos encontramos frente a carpetas o investigaciones distintas. Si el Congreso de la República habilita y el pasar a la siguiente etapa, ya dependerá de la propia velocidad que le impregne la Fiscalía a estas investigaciones. Puede avanzar uno primero y el otro después, o quizás a la inversa, o quizás también formular una acusación ya para pasar a juicio en todos los casos paralelamente. Eso ya es un método que puede usar la Fiscalía dependiendo de también la viabilidad de la recabación de los propios indicios, ¿no? En algunos casos son sencillos, quizás en otros no, y esa sería la estrategia que va a implementar la propia Fiscalía. Correcto. Y en el caso de que se le encuentre culpable por las dos acusaciones, ¿cuáles son las sentencias que se dan en los dos casos, Andy? Bueno, aquí estamos hablando de delitos especialmente graves, ¿no? Por ejemplo, en el delito de rebelión podríamos estar hablando de una pena que llega hasta los 15 años, la conspiración podría subsumir estos años, y luego en el otro caso, en el que ahora se está formulando acusación, vemos de que se encuentran delitos especialmente graves como el de organización criminal, el delito de colusión o el de tráfico de influencias, que así en una sumatoria podrían llegar incluso hasta los 35 años de pena privativa de libertad. Bastante difícil el escenario para Pedro Castillo, definitivamente, Andy, ¿no? Es un escenario muy complejo porque la Fiscalía no solamente ha abierto incluso 3 carpetas en contra del expresidente, sino tienen ahora hasta 8 carpetas, lo cual ya vislumbra un futuro un poco nebuloso respecto a la defensa que también puede ejercer y los años de sanción que le podrían imponer. Correcto. Gracias, Andy. Gracias porque los duendes de la conectividad no nos han ganado y sí han ganado nuestros televidentes con la información y el comentario tuyo. Gracias a ustedes. Muy buenos días.